días para todos. ¿Cómo están? Bendiciones. Bendiciones a los que van a ver también en YouTube la transmisión próximamente. Antes de ir a la enseñanza, vamos a ir a la Santa Cena, a la Cena del Señor, por favor. Las personas que nos van a ayudar para poder tener tiempo para compartir la palabra de Dios esta mañana. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Tenía rato que no me ponía blazer, pues la ropa hay que ponérsela, no se la puede dejar ahí en el closet. Vamos a pasar a la Cena del Señor y recordarles, dejarles saber que la Cena del Señor es para los miembros de la iglesia que son bautizados en la iglesia cristiana evangélica y están en plena comunión con Dios, con sus hermanos, porque aquel que está en comunión con Dios puede estar en comunión con sus hermanos. Y quiero que reflexione un momento. Vamos a tomar la cena para los que nos visitan y quizás habían visto esto cada vez que vamos a la iglesia o que va a la iglesia católica. Yo estudié en un colegio que era católico, que es católico, y cuando hacían misas siempre hacían lo mismo, y yo siempre me pregunté si la gente lo hacía con el entendimiento que se debe tener cuando tú tomas la cena. Jesús la instituyó para que recordaran que Él se iba a morir para salvarlos, pero que también iba a resucitar. ¿Usted está aquí o se durmió? Para eso Jesús instituyó la cena. Entonces, no es religiosamente ir los domingos y ponerse delante de la persona que lee la hostia y el vino, o tomar el pan y el vino en este caso, sino entender cuál es el trasfondo de lo que Jesús quiso dejarnos. Ahorita lo vamos a leer más tarde, pero Jesús lo dejó para recordarnos a nosotros mismos el sacrificio y la victoria que obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. Que no se quedó muerto, sino que resucitó, se resucitó. Esa es la gran victoria y es la gran verdad. Por eso hay poder en Cristo, porque Cristo resucitó. Usted puede tratar de orar en cualquier otro nombre, pero en ningún otro nombre hay poder, porque ningún otro nombre pudo vencer la muerte. Solo Cristo. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana y presentamos este pan, símbolo de tu cuerpo, y este vino, símbolo de tu sangre que nos dejaste para recordar que tú moriste por nosotros, pero la victoria estuvo en cuando resucitaste y venciste a la muerte, y por eso podemos tener victoria. Te pido que traigas sanidad al cuerpo como tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Los hermanos, por favor, van a pasar para compartirla, y usted va a esperar cuando todos estemos listos para poder participar todos juntos de la cena del Señor.
recordarles que después del servicio, los miembros de la iglesia, todo aquel que está en los grupos de trabajo para el propósito del templo, hay una reunión, ¿cierto? Después del servicio. Estamos todos listos, no falta más nadie. Le voy a invitar a que tome el pan, por favor. En la carta 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, ¿puede tomar el pan? El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, puede tomar el vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias a Dios. Los hermanos van a recoger las copas con cuidado, que no se vayan a romper. Y quiero ir rápidamente, para que el tiempo me alcance, a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Solamente vamos a leer un solo versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Cuántos están listos para escuchar y recibir? Quiero que preste atención, por favor, por los próximos minutos. No se desconcentre, no se distraiga. Yo me acuerdo que cuando iba a la universidad y uno tenía conferencias de cualquier tema, cualquier materia, uno tenía que estar pendiente y atento a lo que el conferencista estaba dando o el profesor estaba dando en ese momento, porque después que venía el parcial, te metían la conferencia en el parcial o la clase en el parcial, y si tú no habías prestado atención, no había forma que ganaras ese parcial.
es igual. El parcial en este caso son exámenes o situaciones que tú vives, y cuando Dios te habla un domingo como hoy, te está dando herramientas para que cuando llegue el examen en tu vida que te toca pasar, la única forma de poder pasarlo es si prestaste atención y puedes poner por obra la palabra que Dios te está dando. ¿Me escuchó? Muy bien, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Lo leyó conmigo? Vamos a leerlo otra vez, si alguno estaba ahí distraído. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Padre, gracias. Por favor, háblanos. Dile: Señor, háblame. Tú sabes lo que yo necesito escuchar. Te pido, Señor, que traigas dirección y supla las necesidades de tu pueblo, Señor. Amén. ¿Puede levantar un aplauso, por favor, a Cristo? Muy bien. Abraham, de pronto, para dar un poco de contexto y quizás quienes no sepan del tema, Abraham era un hombre que antes de que Dios lo llamara vivía bien. Vivía en Ur de los Caldeos. Para resumir un poco el tema, lo que hoy es Irak, Abraham vivía en esa zona, estaba allí, y era un hombre que vivía bien. Tenía su familia, tierras, estaba bien, no tenía por qué irse a ningún otro lugar. ¿Me está escuchando? Pero de pronto aparece Dios en la escena, y desde una voz del cielo le dice: sal de esta tierra y deja a tus parientes hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1 está esa parte. Y me llama la atención que Dios le dijo: vete de aquí, de donde estás bien, sal de aquí, deja todo el mundo y vete. Pero Dios no le mostró la tierra antes de irse, ni durante el camino. Simplemente le dijo: vete. No le dio un mapa: esta es la ruta que vas a transitar. No le mostró, no le dijo: esta es la dirección, y le abrió Google Maps o Waze para que se condujera, para poder llegar. Le dijo: sal y vete, y después te voy a mostrar cuál es la tierra. ¿Me está escuchando? Parece una locura, pero eso es lo que la Biblia dice. No te puedo inventar otra cosa. Sin embargo, conocemos por la Biblia que Abraham, después de que Dios le dice sal, se fue. Abraham salió de la tierra en donde tenía sus bienes, en donde vivía bien, en donde no le faltaba quizás nada material, y se fue, obedeció a Dios y salió de esa estabilidad que tenía hacia una incertidumbre, hacia algo que él no sabía lo que podía suceder, pero se fue. ¿Me está escuchando? Y por esa razón y otras más, luego de que tú lees la historia de Abraham, lo llaman el padre de la fe, porque le creyó a Dios de una forma muy extraordinaria, muy grande, que es bastante complicado hacerlo. Abraham no salió con un plan de Ur. Abraham salió con una promesa solamente. No es lo mismo que a ti te digan: vete hacia Boca Grande, que a ti te digan: vete, y no te digan el destino. Cuando tú no sabes para dónde vas, o tú no sabes qué va a suceder, ¿qué es lo primero que yo hago? Me asusto, me da cosa.
¿Por qué? Porque hay incertidumbre y nace la ansiedad. Abraham vivía en lo que podemos llamar una habitación sin ventanas. Un lugar cómodo, pero al mismo tiempo limitado. Un lugar donde había estabilidad, pero ya no había visión. Y Dios lo llamó a salir, no porque Abraham estaba quizás mal, sino porque ya no era suficiente para el propósito que Dios tenía con él. El título del mensaje es Habitaciones sin ventanas. Y una habitación sin ventana son espacios donde ya no hay visión, solamente rutina, donde ya no hay propósito, sino que solamente estás. Donde es posible que estés en la iglesia, quizás estás en servicio en la iglesia, pero estás encerrado en una rutina y ya. La habitación sin ventanas no te mata enseguida, pero sí hace que te duermas lentamente. Le quise poner este título al mensaje para que fuese recordado por ti. Pero el trasfondo es que quiero hablar de la zona de confort. Abraham, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, Dios lo llamó, obedeció, se fue para recibir una herencia que no sabía cuál era y se fue sin tener un lugar exacto para dónde ir. Y hoy quiero hablarte algo de que parece inofensivo, pero puede ser letal para tu vida. La comodidad sin visión es como una habitación que no tiene ventanas, que no necesariamente es una habitación oscura, pero sí es limitada. Quizás no está sucia la habitación, pero sí está quieta. Quizás no estés atrapado con un candado, pero te acostumbraste a no salir de ahí. ¿Qué son las habitaciones sin ventanas? Estos espacios es donde estás en piloto automático. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes que te tienes que levantar todos los días a una hora para ir al trabajo. Sabes que tienes que hacer las cosas bien en el trabajo. Sabes que sales a una hora y luego vas a tu casa. Cuando llegas, ves televisión, hablas con tu esposa, quizás cenas. Luego te duermes y al día siguiente otra vez tienes que hacer lo mismo. Está aquí. Es un lugar donde ya no hay expectativa. Una habitación sin ventanas. Es un lugar donde solamente las cosas se repiten. Son cómodas, pero también se vuelven cárceles del alma. El versículo 18 del capítulo 29 de Proverbios, en la introducción, dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Otras versiones dicen donde no hay profeta. Pero la realidad es, la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero la realidad, para poder dártelo un poco más masticado, es que cuando no tienes un lugar claro hacia dónde ir, terminas tomando cualquier camino sin saber a dónde vas a llegar. La costumbre es el enemigo silencioso del crecimiento. Cuando tú te acostumbras a hacer algo, empiezas a dejar de ver las otras formas que existen para poder hacerlo y que quizás son mejor. ¿Usted me está escuchando? Un día cuando iba al trabajo, hace años atrás, yo siempre tomaba el mismo camino. Y tomar el mismo camino puede ser conveniente, pero también puede ser un inconveniente.
tomaba el mismo camino y estaba tan acostumbrado a tomar el mismo camino que no estaba dando cuenta que si tomaba un camino un poco distinto para llegar a la parada del bus, me demoraba menos tiempo. Pero ese era el camino que me había enseñado mi mamá cuando me dijo antes de salir de la casa un día: métete por aquí, coges por allí, doblas por acá y vas a llegar a tomar el bus. Me demoraba X tiempo, pero un día cualquiera decidí cambiar de ruta. Ya no me fui a la parada del bus por ese camino de siempre donde me demoraba X tiempo, sino que dije: un día cualquiera voy a cambiar el camino. Y cambié el camino para llegar a la estación de buses y me di cuenta que me demoré menos. Ese día hasta me encontré 50,000. No es cierto, era para que usted se conectara. Pero me di cuenta que me demoré menos tiempo en llegar. ¡Qué bien! Me demoré menos tiempo, optimicé mi tiempo. Pero nunca me hubiese dado cuenta de que me hubiese demorado menos tiempo si no dejo de utilizar mi costumbre para llegar en ese momento a la estación de buses. Por eso es que la costumbre es el enemigo silencioso del crecimiento. Cuando tú te acostumbras a hacer algo, quizás no es malo, quizás es bueno, pero quiero decirte algo: no es la única forma de hacerlo. Siempre habrá una forma diferente de hacerlo. Se durmió, se fue. Cuando tú te acostumbras a hacer algo, siempre habrá una forma diferente de hacerlo. Y ahí nace mucho algo que hoy en día se llama disrupción. Disrupción es parecer que tú vas en contra de lo que normalmente se debe hacer, pero tú tienes el mismo resultado, pero aumentado por 100,000 veces más. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, un ejemplo. Alguien dijo: no es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Eso, venderlo, es la costumbre. Una costumbre puede ser algo repetitivo en el tiempo, se hace de la misma manera, pero cuando llega alguien que vende las hamburguesas de una forma totalmente diferente, todo el mundo quiere ir a comer hamburguesas allá. Aunque sean fuleras, quieren ir. ¿Por qué? Porque le llama la atención que la estén haciendo diferente. El otro día me enteré que había unos chicos que hacían unas pizzas parecidas a un cono de helado. Es algo que vende lo mismo que es una pizza, pero lo vende de una manera distinta. ¿Usted me está escuchando? Y el no acostumbrarse a hacerlo de la misma manera te va a llevar definitivamente a un crecimiento. Cuando te acostumbras a venir a la iglesia, como quizás cuando estabas en la iglesia de Roma, cuando te acostumbras a venir y luego a irte de la misma manera, una costumbre, ir y venir, es un enemigo silencioso. No estás endemoniado. Nadie te está apuntando, no está pasando nada, simplemente es algo que tú te estás acomodando porque a nosotros, desafortunadamente, nos gusta acomodarnos. A mí me gustan las almohadas que son duras. Iba a traer la almohada, pero mi esposa no me dejó. Me gustan las almohadas que son duras. Y yo tuve la misma almohada durante como 4 años. La misma almohada. Algunos dirán: vea, la mía tiene 10, cámbiela. Sí, porque el celular muerta, ácaro, o sea, cámbiala. La tuve mucho tiempo, pero era porque ya ella sabía la figura de mi cabeza. Yo me acomodaba en ella. ¿Me está escuchando? Por eso que usted cambia de colchón, porque usted busca ¿qué? Comodidad. Y yo cambié mi
almohada y esa almohada al principio me dio batalla, pero luego fue buscando la comodidad de mi cabeza y ahora duermo como un bebé. ¿A qué voy a esto? Porque es que nosotros estamos siempre buscando la forma de que todo sea más cómodo. Pero lo que es más cómodo no siempre es lo mejor. Lo que es más cómodo quizás es lo más fácil, pero no es lo mejor. Y nosotros creemos que como es fácil o como nos acomodamos, es bueno. Sí, yo no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero no es lo mejor. Y yo para mí quiero lo mejor, porque Dios para mí quiere lo mejor. Lo más peligroso de acostumbrarse a hacer algo, cualquier cosa, vea que no he dicho nada específico, es que estas costumbres son invisibles. Tú no las puedes tocar, son intangibles, pero puedes estar en una habitación sin ventanas y no darte cuenta. Porque puedes estar entretenido, puedes estar ocupado o puedes estar cómodo. Estaba buscando un ejemplo para poder ponerte y después de buscar tanto me encontré esto. Todo el mundo se ha visto la película de Matrix, ¿no? ¿Sí? Ok. Usted sabe que Matrix a Neo lo conectaba para que saliera de la realidad real y se encontrara en otra realidad distinta, en donde en la realidad real era una persona normal. No peleaba, no sabía. Era un bobo en la realidad real. Pero en la realidad de la Matrix, el tipo era un duro. Peleaba, sabía manejar todas las armas, sabía todas las artes marciales, pero no sabía. Y cuando se despierta, ese moreno feo que sale en la película le dice: Neo, todo este tiempo has vivido en un sueño. Cuando se encontró con que ya estaba en la realidad real, ya estaba fuera de lo que de lo que él es, de la realidad que no era real. Se encontró viviendo un sueño. Quizás en ese lugar era pez en el agua, tenía todos los poderes, saltaba, gritaba, así, y pasaba las balas. Pero cuando ya viene a la realidad real no podía pasar las balas. Se encontró, se chocó. Porque puedes estar entretenido, puedes estar ocupado, puedes estar cómodo, y eso es peligroso cuando te acostumbras. Yo tengo que decirlo. Hay otra película que se llama Percy Jackson y el rayo perdido. Sé que quizás algunos se la han visto, pero yo la voy a decir porque este es el ejemplo más palpable. Y los jóvenes me van a entender más rápido. La película de Percy Jackson y el rayo perdido trata de los hijos de los dioses. Y estaban los dioses allá arriba y los hijos de los dioses que tuvieron con mujeres terrenales acá abajo. Y Percy era el hijo perdido de Zeus. Y había un rayo de Zeus que estaba perdido. Y su labor era encontrarlo. Escúchame, por favor. En su búsqueda del rayo, entran a un casino en Las Vegas. Un casino tremendo, una cosa gigante. Pero cuando ellos entran al casino, le dan una bebida de flor de loto, color morado neón. Y ellos se la toman, eran 3. Cuando se la tomaron, inmediatamente perdieron todos los sensores corporales. Y cuando uno de los 3 se dio cuenta, llamó a los otros, y los otros estaban enredados jugando con mujeres, tomando, haciendo diferentes cosas en el casino. Escúchame, pero cuando se dan cuenta, uno dice: ¿qué hora es? Han pasado 3 días.
Y uno de los dos dice, no importa, y siguieron y le fueron a brindar otra flor de loto en líquido y se la tomaron. Y cuando pasó el tiempo otra vez, ¿cuánto tiempo? Va una semana. Y es cuando Percy despierta y dice, no, hay que salir de aquí. Nos tienen como anonadados, nos tienen confundidos. Y se fueron. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque en la zona de confort, donde ellos estaban disfrutando, todo era gratis en ese casino. Ellos estaban disfrutando, pero realmente la labor por la que fueron a hacer, no la estaban haciendo porque estaban entretenidos, estaban ocupados o estaban cómodos. Quizás has perdido de vista y has dejado de hacer el propósito de Dios para ti porque estás entretenido, quizás estás ocupado o quizás estás cómodo. Una señal de que estás viviendo en una habitación sin ventanas o de que estás en una zona de confort es que ya no sueñas, solamente sobrevives. 2, una señal de que estás viviendo en una habitación sin ventanas o de que estás en una zona de confort es que sirves pero sin pasión. 3, te mueves pero en círculos. ¿No le recuerda algo? A mí sí. Me recuerda a Israel cuando salió de Egipto. Se pusieron a dar vueltas en el desierto, vueltas y vueltas, pero no estaban remolineando, como dice la canción. Estaban metidos en una habitación sin ventanas. Ya había perdido de vista lo que Dios les había dicho, que era que iban a tomar la tierra prometida. ¿Me estás escuchando? Porque en la habitación sin ventanas o en la zona de confort, tú te puedes mover, pero no significa que estás avanzando. Te mueves, pero dando vueltas en el mismo lugar. Haces las cosas de Dios, pero quizás has perdido la voz de Dios. Quiero decirte, no confundas estabilidad con estancamiento. Cuando tú confundes estabilidad con estancamiento, te metes en una habitación sin ventanas o en una zona de confort. Y aquí quiero empezar la enseñanza. En Marcos capítulo 10, versículo 21, vamos a ver gente que no pudo salir de su zona de confort o de la habitación sin ventana. Y luego vamos a ver a gente que sí pudo salir de la zona de confort o de su habitación sin ventana, porque sí es posible. Marcos 10, 21 al 22, cuenta la historia del joven rico. Usted se sabe un poco la historia, la voy a parafrasear. El joven rico fue un muchacho que se acerca a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús se da cuenta de que todo lo que le dijo lo hacía, le dijo, ok, vas a vender todo lo que tienes y se lo vas a dar a los pobres. Cuando Jesús le dice esto, este hombre sintió un impacto de la gloria de Dios y dijo, Señor, me estás pidiendo algo un poco complicado. Jesús, hablando con el joven rico, llegó a la habitación sin ventana del joven. ¿Cuál era la habitación sin ventana del joven? Sus riquezas, sus posesiones, lo que tenía. Cuando Jesús llega a esa zona de confort del joven, Jesús le dice, todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y el joven rico, la Biblia dice que se fue triste. Entonces Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Esa es otra prédica. Pero el joven, cuando Jesús le dijo eso, no quiso salir de su habitación sin ventana. La habitación sin ventana tiene puerta. Lo que no tiene es ventana, pero sí tiene puerta. Y cuando Jesús se encuentra con el joven, metafóricamente le dice, sal, coge todo lo que tienes y véndelo. Y el joven rico adentro
de su habitación sin ventanas, le dijo a Jesús: no quiero salir. Cuando el joven rico le dice: no voy a entregar lo mío a los pobres, le está diciendo: no voy a salir. Y así hay mucha gente. Cuando Jesús habla y llega a una habitación tuya sin ventanas, o a esa zona de confort en la que te has acostumbrado o te has acomodado a estar, seas cristiano o no seas cristiano, siempre mientras estés aquí habrá una habitación sin ventana en la que vas a estar. Pero Cristo siempre te puede tocar la puerta y abrírtela y decir: sal. Y el joven rico dijo: no quiero salir. Porque hay gente que se apega a su zona. Recuerda que la zona es para estar, ¿qué? Cómodo. Hay gente que no se quiere incomodar. ¿Para qué voy a dejar mi vida en el mundo de placer y aceptar a Cristo? No es que puedas hacerlo, es que necesitas hacerlo. Usted está aquí o se durmió. Tú puedes hacerlo o no. Está la decisión en tus manos de salir por la puerta que Dios te está abriendo y dejar tu zona. Pero vuelvo y repito, no es que puedas o no hacerlo, es que necesitas hacerlo, porque esa es la única manera de que puedas avanzar. Nadie avanza si se queda en el mismo lugar. Voy a repetirlo: nadie avanza si se queda en el mismo lugar. Tú me preguntas: ¿por qué no avanzo? Te voy a responder: porque te quedas en el mismo lugar. Tú me preguntas: ¿por qué tú sí avanzas? Te voy a responder: porque yo nunca me quedo en el mismo lugar. La puerta estaba abierta, pero el apego de este joven era más fuerte que su fe. Él creía en Jesús. Se sabía los mandamientos, porque Jesús le dijo: ¿sabes los mandamientos? Sí. Pero cuando llegó a esa zona de habitación sin ventana, a esa zona de confort que tenía en su vida, Jesús le dice: ven, hay una puerta, puedes salir. Y él dijo: no, yo no dejo lo que tengo para poder seguirte. Segundo, este sí que lo podemos repetir muchas veces: la nostalgia del pueblo de Israel por volver a Egipto. Cada vez que usted lee en el Nuevo Testamento el Pentateuco, usted se da cuenta que cuando hablaban con Moisés: ay, si nos devolviéramos a Egipto, no estuviéramos pasando hambre, no estuviéramos teniendo sed. Y aunque Dios los había sacado físicamente de Egipto, su corazón y su mente, su habitación sin ventana, esta es la gente que Dios los sacó de las acusaciones de su pasado. Pero aunque Dios los sacó del lugar, tienes ese lugar en tu corazón. ¿Usted se durmió? ¿Qué pasó? Estoy empezando, no se preocupe. Esta es la gente que tiene en el pasado todavía su zona de confort en el corazón. Escúchame, si ya Dios te sacó de Egipto, si ya Dios te sacó de ese lugar, ahora te toca a ti sacar ese lugar de tu corazón. Hay gente que está afuera de la habitación sin ventana, pero su mente y su corazón está dentro todavía. Y esto es horrible. Escúchame, por favor, quiero hacerme entender, no estás durmiendo. No quisiera decir esto porque esto se transmite. Voy a repetirlo. Hay gente que puede estar fuera de la habitación sin ventanas,
pero con el corazón y su mente adentro. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Dios los sacó con mano poderosa. Básicamente los obligó a salir porque ellos no se querían ir. Pero cuando tenían un problema, recordaban: en la habitación sin ventana estábamos más seguros. Quizás se parece a ti. Dios te sacó de un lugar, te quitó a alguna persona, te sacó del mundo, quizás te sacó de un trabajo, quizás pasó algo que tú entendiste que Dios te quitó de ahí, pero tu mente y tu corazón todavía está allá en la zona de la habitación sin ventana. Y aunque estés afuera de la habitación, si hay algo que te ata a ella, nunca podrás avanzar. Aunque corporalmente estés fuera de ella, pero si mentalmente y emocionalmente todavía estás dentro, nunca podrás avanzar en cualquier área que tú quieras. Yo soy un entendido de que cuando yo digo algo, Dios te lo traduce a tu oído de acuerdo a lo que tú tienes que escuchar. Era tan fuerte el hecho de que esta gente salió de Egipto, que cada vez que tenían una situación iban donde el líder Moisés: vámonos para Egipto. Ahí hay una habitación, no tiene ventanas, pero no importa, vámonos para allá. ¿Usted me está entendiendo? Solamente hay una puerta y una cama, no importa. Pero mira, le decía Moisés al pueblo: miren, acá puedes ver el cielo, acá puedes ver el mar, acá estás comiendo una comida que nunca habías comido. Y el pueblo le decía: no importa, Moisés, nosotros queremos irnos para la habitación en donde estábamos. Dios te está hablando en esta mañana. Si Dios te sacó de un lugar, por favor, no vuelvas. Si Dios te incomodó y te sacó de una zona de confort o de una habitación sin ventana, por favor, no vuelvas. Porque si vuelves te vas a encontrar en el mismo estado que estabas antes. Escúchame, devolverse a vivir en el pasado por ningún motivo te hace avanzar. Por el contrario, te hace retroceder. Entonces quiero decirte algo de parte de Dios. Si tú quieres retroceder, devuélvete. Yo podría decir: ¿cuántos quieren retroceder? Y al que levante la mano le diré: devuélvete. Esa habitación sin ventana que dejaste, ve y tómala otra vez. Pero si por el contrario tú lo que quieres es avanzar, no mires atrás. Eso me recuerda a cuando Abraham y Lot iban escapando de Sodoma y Gomorra. No tenía apuntado ahí, pero se me vino y te lo voy a traducir. Escúchame, por favor. Esta historia, estaba Abraham y Lot y metidos en Sodoma y Gomorra, pero este pueblo era lo más malo que había. Homosexuales, prostitutas, lesbianas, todo. Con los animales, con los peladitos, todo. Era una perversión tremenda. Dios manda un ángel y le dice a Abraham: tienen que irse de aquí porque voy a destruir esta tierra. Y salen, huyan a la montaña, corran y no miren atrás. Resulta que ellos estaban allá resguardándose, estaban en su zona de... Pero no era la tierra que Dios le había dicho a Abraham que le iba a mostrar. Sodoma y Gomorra nunca fue el destino de Dios para Abraham. Perdón, de Lot. De Dios para Lot. Pero tuvo que quemarla para que se pudiera ir.
me está entendiendo? Lot estaba cómodo, las hijas eran bonitas, le estaba yendo bien. A Lot en Sodoma estaba produciendo un lugar de perversión. Mira, Lot negociando y todo. Pero no era el destino de Dios para Lot. Y tuvo que quemar eso. Cuando tú no quieras salir de un lugar, Dios lo va a quemar. Dios lo va a destruir. Sí, yo me acuerdo de esa vez cuando estábamos administrando el Hotel del Bosque. Yo sé que te acuerdas. Y al principio eso era una cosa chévere. Todas las habitaciones llenas, clientes por todas partes. Ya ni siquiera salíamos a repartir tarjetas. Eso era, todo el mundo conocía a la pastora. Clientes de todas partes. Pero llega un día, escúchame, en que aunque te está yendo bien, se te vuelve costumbre y se te vuelve una habitación sin ventana, donde ya no puedes ver el cielo y el mar, sino solamente ver las cuatro paredes. Se convirtió en la zona de confort y bueno, y Dios dijo, esta gente tiene que salir de aquí. Nunca más llegaron los clientes. Habían 20 clientes, empezaron a llegar 15, después 10, después 5, y llegó una temporada en donde no llegaba nadie. Es más, hasta los secuestraban. Sí. Lo que pasa es que era un hotel donde se quedaban la gente que maneja tractomula, ¿no? Entonces, cuando iba todo bien, no había paro camionero. No había secuestro. Pero cuando Dios decidió quemar ese lugar para que saliéramos de ahí, había paro. Secuestraban a los muleros. Porque Dios decidió abrir la puerta, como le dijo al joven rico. Hey, no hay ventana, pero hay puerta, sal. Gracias a Dios que los pastores decidieron salir de ese lugar. Porque si no, cuando tú no estás ganando, perdiendo. Pero cuando tú no estás perdiendo, vas ganando. Me perdí. Entonces, iba Lot con todos sus hijos subiendo la montaña, huyendo por su vida. Y Dios les había dicho, no miren atrás. Dios no les dijo por qué. Simplemente les dijo, no miren atrás. Dios no le dijo a Abraham para dónde iba. Simplemente le dijo, vete. Iban corriendo. Y de pronto, la esposa de Lot sintió ese vivo celo de querer regresar a su zona de confort. De decir, mira la casa que estamos dejando. El negocio que estamos dejando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo estamos dejando? Y dice la Biblia que quedó convertida en una estatua de sal, que no se podía mover, que no podía avanzar, porque volteó querer volver a su zona de comodidad, en donde Dios la estaba sacando. Y a mucha gente le pasa así. Se convierten en estatuas de sal que no pueden avanzar. Quieren volver al pasado, a recuperar cosas que ya Dios te sacó de ellas. No lo hagas. Cuando tú volteas al pasado, cuando tú te quieres devolver a la zona de comodidad, te conviertes en estatua de sal. Y una estatua de sal no puede avanzar. Por lo tanto, tú quieres avanzar, por favor, no te devuelvas a tu zona de confort. Tomé otro rumbo, pero voy por aquí. Ejemplo de hombres que salieron de la zona de confort o de su habitación sin ventanas. Abraham no tenía un mapa, solo tenía una voz. Escúchame, por favor. Abraham no tenía un mapa cuando Dios le dijo vete. Solamente tenía una voz que le dijo, ve, escúchame. Quizás el mapa es más seguro, pero la voz es más que suficiente. ¿Usted no me entendió? El mapa es más seguro porque tú sabes hacia dónde vas a ir. Pero te tengo una noticia.
a veces Google Maps y Waze se traban. A veces yo voy manejando en el carro y pongo el Waze y de pronto me encuentro en un lugar que no iba porque se trabó, perdió la conexión satelital Waze. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios que te habla, ¿cómo sabía Abraham cuál era la tierra? Abraham escuchaba la voz. Porque para poder dejar la zona de confort o la habitación sin ventana, tú no necesitas un mapa. Tú no necesitas saber cuál es el fin. Tú lo que necesitas es escuchar la voz de Dios. Dile a alguien, escucha la voz de Dios. Tener un mapa muchas veces significa que otras personas te digan hacia dónde coger. Pero yo no quiero que otras personas me digan hacia dónde coger. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Abraham estaba en su tierra segura, en su zona de confort. Chévere. No tenía por qué irse. Pero Abraham, tremendo, prefirió una promesa con un cumplimiento incierto a una tierra segura. Abraham prefirió una promesa con un cumplimiento incierto a una tierra donde, entre comillas, estaba bien. Y algunas veces tú prefieres quedarte en la tierra en donde todo está bien y no escuchar y obedecer la voz que te está prometiendo, aunque sea muy grande, aunque sea imposible de que suceda. Pero escúchame bien, aunque sea imposible de que suceda, el que te está hablando es experto en hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Por favor, escucha la voz. Abraham prefirió una promesa en camino que una comodidad sin destino. Porque cuando tú estás cómodo en una habitación sin ventanas, tú no puedes ver el cielo. Tú no puedes ver el mar en una habitación sin ventanas. Lo que tú ves en una habitación sin ventanas es una puerta. Pero cuando tú sales de la zona de comodidad, cuando sales de la habitación, entonces puedes ver el cielo. Entonces puedes ver el mar. En la zona de comodidad o en la habitación sin ventana, tú no conoces todo lo que hay para ti. Solamente puedes ver lo que está dentro. Moisés él mismo dijo, no voy más, y se fue. Pero Dios le dijo, vas a ir a Egipto y vas a sacar al pueblo. Porque Dios no necesita muchas veces que estés listo, sino que estés dispuesto y que estés disponible. Moisés le tocó hacer un trabajo difícil. Estaba con su esposa, con sus hijos, pastoreando las ovejas de su suegro, relajado, se dormía, comía, jugaba con los hijos, los veía crecer. Escúchame bien, estaba en una zona de comodidad y estaba bien, pero Dios le dijo, sal, aquí está la puerta, sal, vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés pudo haber dicho que no, sí, pero hoy no hablamos de Moisés. Porque cuando tú te quedas en la zona de confort, nunca haces nada para la historia. Siempre serás uno más del montón.
Pero cuando alguien decide salir de la habitación sin ventana, se vuelve un referente para otros. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser un referente para otros. Alguien me dijo, yo no sé cómo es que tú puedes hacer tantas cosas. Yo no sé cómo es que tú puedes hacer varias cosas. Al principio, yo pensé que era porque cuando me hicieron la prueba de actitud en el colegio en 11, antes de ir a la universidad, me dijeron que yo servía para ser secretario. Sí, en las escuelas hacen prueba de actitud. Las universidades llegan y te ponen a llenar unos formatos. Y después te traen el resultado. Y algunos les decían, tú puedes ser astronauta, porque el tipo era bien coco. Tú puedes ser, no sé, cualquier cosa extraordinaria. Pero a mí me salió que podía ser secretario. Y no estoy diciendo que sea malo, pero usted me entiende. Entonces alguien me preguntó un día, ¿por qué tú puedes hacer tantas cosas? Porque es que a mí no me gusta quedarme en la habitación sin ventanas. A mí no me gusta quedarme en una zona de confort. Cuando yo me siento en una situación o en un lugar en la que estoy relajado, siempre digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan cómodo? Para algunos estará bien sentirse cómodos, pero para mí no. Y ahorita lo vamos a ver, para Dios tampoco. Algunos están relajados con que, como no te exigen en la iglesia, tú puedes ser un cristiano como las olas del mar, que va y que viene. Y esa es una zona cómoda. ¿Por qué es una zona cómoda? Porque tú sabes que eres salvo. No te importa lo que pase, si invitas a alguien o no, si viene o no viene, si oras o no oras, si sirves o no sirves. Al final del día, como estás acomodado, no importa. Eso y en cualquier situación. Pero cuando yo siento que estoy en ese sofá acolchado, porque hay sofás que tú quieres estar sentado ahí todo el día, no me digas que no. Hay sillas que tallan, pero hay otras que te relajan. Yo prefiero sentarme en la silla que me talla a sentarme en la silla que me relaja. Porque cuando me siento en la silla que me relaja, me duermo. Pero cuando me siento en la silla que me talla, yo me quiero parar de ahí. No sé si tú me estás entendiendo. ¿Qué pasó aquí, Dios mío? Cuando yo me siento en la silla que me relaja, me duermo, me relajo, me acostumbro, me quiero quedar ahí. Y quiero que sepas que todo tiene un inicio, también tiene un final. Hay cosas en tu vida que ha llegado el final, pero como te acostumbraste a estar ahí, no quieres dejarlo ir. Baby, ya, déjalo ir. Vete, como Dios le dijo a Abraham, vete ya. Alguien que escuche esta palabra, vete, sal. No es que te vayas de la iglesia, es de eso que estás viviendo. Y Moisés decidió dejar su sillón, escúchame, dejar su silla acolchada, su colchón spring ortopédico, su almohada como la que me compré que tiene gel que me enfría. Dejó eso atrás y decidió salir para sentarse en una silla que tallaba. En una silla donde Dios le decía, ve donde el faraón y tira la vara, se va a convertir en culebra, pero él no los va a dejar salir. Esa silla sí que tallaba. La silla de Moisés, yo no me quería sentar en esa silla. Era la misma silla que cuando salieron y abre el mar, le tallaba y los israelitas le decían, vamos a devolvernos, por favor, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Moisés se hubiese podido quedar en su silla de comodidad, en su sillón acolchado, pero decidió sentarse en una silla que talla.
Escúchame por favor. Hay tiempo de sentarse en sillones acolchados, pero también hay tiempo de que te levantes de esos sillones acolchados. Dios no te llamó para siempre estar en el mismo lugar, ni te llamó siempre para ser el mismo de siempre. Te llamó para que crezcas. Si hoy sirves en algo, puedes servir en algo mejor. Si hoy eres recién convertido, podrás convertirte en un instrumento de Dios. Si hoy Dios no te usa, Dios puede usarte alguna vez. Si hoy eres el peor, algún día puedes ser el mejor, pero sal de la zona de confort. Y esta silla tallaba más que la de Moisés. Jesús le dice a Pedro, ven, así como le dijo a Abraham, sal. Estaban los discípulos en la barca, turbulencia. Aparece Jesús como si fuera un fantasma. Pedro, maestro eres tú, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro, ven. La barca era su habitación sin ventana. Era su lugar seguro. Obvio, sales al agua, te hundes, te mueres porque hay turbulencia, ¿no? Pero Pedro hizo algo que el joven rico no hizo. Jesús le dijo al joven rico, sal, vende todo lo que tienes. Y él dijo, no, yo prefiero quedarme aquí, no voy a salir. El mismo Jesús le dijo a Pedro, ven, camina en el mar. Pero este Pedro no era como el joven rico, que se quería quedar en su silla, sino que decidió caminar en el agua. Por eso Pedro es tan famoso y el joven rico no. Por eso tú hablas de Pedro con denuedo y te identificas con él, pero nunca te identificarás con el joven rico. ¿Por qué? Porque tú al joven rico te diste cuenta que no le quiso hacer caso a Dios. El tema es que hay gente que quiere identificarse con Pedro, pero quiere hacer las cosas del joven rico. Yo quisiera caminar sobre el mar, pero Jesús le dice ven y le dice no. Identifica en qué áreas de tu vida, en qué cosas de tu vida, aunque estés en una habitación sin ventana, Jesús te está abriendo la puerta para decirte que salgas. Y algunas veces tú dices, no, yo me quiero quedar acá adentro. Es tiempo de que salgas, de que te levantes de ese sofá cómodo. ¿Sabe qué pasa cuando tú tienes mucho tiempo sentado? Cuando duras mucho tiempo sentado, se te empiezan a coagular la sangre. Por eso es que cuando alguien demora mucho tiempo sentado y se para, le da calambre. Y el que no hace ejercicio y demora mucho tiempo sentado, se vuelve sedentario y se pone gordo. Se le acumula la grasa. La zona de confort acumula grasa, que solamente se quema cuando sales. Escucha esto, mientras otros oran por milagros, los que se salen del barco viven los milagros. ¿Tú quieres ver milagros de Dios? Sal de la zona de confort. Atrévete a hacer algo que sea muy imposible para ti y podrás ver cómo Dios puede respaldarlo. Este me encanta. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. No lo busques, se lo voy a parafrasear si quiere lo puede poner ahí. Dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Jesús está muy cómodo a la diestra del Padre, una presencia en el cielo, una gloria. Yo me imagino cómo debe oler en el cielo. Eso tiene que ser un perfume, Dios mío. Y Jesús, estando a la diestra, escúchame, bien relajado, en confort, en su trono,
se dijo a sí mismo: voy a salir de mi zona de confort y voy a bajar donde esta gente y me voy a hacer como uno de ellos y me voy a morir como cualquiera de ellos y me voy a entregar para ellos y luego voy a resucitar para que ellos también vivan. Él mismo decidió salir de su zona de confort. Si Jesús salió de su zona de comodidad, ¿cuánto más necesitas salir tú? Cristo salió de su zona de confort para hacer algo que cambió la historia para siempre. El día que tú decidas salir de tu zona de confort para hacer algo, cambiará la historia de tu familia para siempre. Nunca más volverá a ser igual. Voy a decir esto porque Dios me lo acaba de recordar y ya voy terminando. En nuestra familia nunca había habido un profesional. O sea, una persona que se graduara como profesional. Un día mi tío me dijo, mi tío Pache, que ustedes conocen. Un día mi tío me dijo, porque le tocaba duro, ¿no? Estudiar, trabajar al mismo tiempo, como muchos lo hacen, le tocaba duro. Y un día me dijo, yo me tengo que esforzar, tengo que terminar, porque cuando tú estás estudiando muchas veces quieres abandonar la carrera. Cuando tú estás estudiando muchas veces te quieres ir porque otros se van. Pero él me dijo, tengo que esforzarme para terminar, porque yo tengo que ser el primer profesional en la familia. Y bueno, él se esforzó y se graduó. Escúchame. Y se graduó. Y rompió un ciclo en la familia que nadie había roto. Y era que nadie había podido ser profesional. Pero se levantó de la silla de la comodidad y decidió hacer algo que cambiara la historia de su familia para siempre. Entonces después de él me gradué yo. Entonces después de él se va a graduar mi hermano. Después de mí, perdón. Y después viene el otro. ¿Por qué? Porque alguien decidió pararse del sillón de la comodidad, salir de la zona de confort y decir, voy a hacer algo que cambie la historia de mi familia para siempre. ¿Habrá alguien? ¿Cómo salir de la habitación sin ventana? Uno, escucha la voz de Dios. Este versículo me encanta, Isaías capítulo 30, versículo 21, alabanza que me ayude por favor. Isaías versículo 30, versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo, este es el camino que debes andar. Escucha la voz. Ay, es que yo no sé a dónde ir. Escucha la voz de Dios. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Muchas veces lo que Dios te dice no puede gustarte, pero tenlo por seguro que es lo mejor para ti. Al principio se puede ver oscuro, pero al final resplandece más que el sol. Uno, escucha la voz de Dios. Dos, obedece aunque no entiendas el plan. Te estoy hablando a ti. Obedece aunque no entiendas el plan. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Estás en un momento que debes tomar una decisión. Escucha la voz de Dios.
La voz de Dios se puede presentar en una prédica como hoy. La voz de Dios se puede presentar en una prédica que hicieron hace días atrás y abriste YouTube y encontraste la respuesta. La voz de Dios se puede encontrar cuando ores y le pidas a Dios. La voz de Dios se puede encontrar cuando leas la Biblia. La voz de Dios se puede encontrar cuando prendes la radio y escuchas alabanza. La voz de Dios se puede encontrar en cualquier lugar. Solo escucha la voz de Dios. Primero, escucha la voz de Dios. Segundo, obedece aunque no entiendas el plan. Tercero, activa tu fe en acción. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: la fe sin obra es muerta. Quizás para salir no necesitas una ventana en la habitación, para eso está la puerta. Pregúntate hoy, ¿en qué área de tu vida te sientes encerrado? ¿Te sientes confortable? ¿Te sientes acomodado? Si quizás has cogido la habitación sin ventana y la has decorado para vivir allí, pero sabes que vivir en esa zona no te edifica. ¿Cuál es la voz de Dios que has estado ignorando, que te está hablando? Esta semana empieza por algo. Quiero decirte algo. Si nunca empiezas, nunca va a suceder. Hay gente que quiere hacer tantas cosas y nunca hace nada porque no empieza. Todo lo que es grande empezó pequeño. Esta semana haz algo que te implique incomodarte. Algo que implique levantarte de esa silla, salir de esa habitación sin ventana, salir de esa zona de confort. Algo que te implique incomodarte. Algo que impulse tu fe. ¿Cómo la fe crece? La fe crece cuando el desafío es más grande. Usted se durmió. Usted quiere tener la misma medida de fe, venza siempre el mismo gigante. Usted quiere que su fe crezca, busque gigantes más grandes para que lo pueda vencer. Esta semana, ora por alguien que te lo pida. Atrévete. Lleva esa hoja de vida que tienes temor de llevar. Ve, llévala, preséntate. Esta semana, da el paso que siempre has tenido miedo de darlo. Busca servir en algo donde nunca has servido. Si nunca has orado esta semana, párate de la silla de confort y ora. Tú naciste para vivir en una habitación sin ventanas. Tú no naciste para vivir en una zona de confort. Tú no fuiste salvo para estancarte, sino para avanzar. Entiéndelo, por favor. Tú fuiste salvo, fuiste salva para avanzar. Tú no estás llamado a vivir con miedo, sino a vivir con fe. En Josué capítulo 1 versículo 9, Dios hizo salir a Josué de su zona de confort. Y le dijo: se murió Moisés, ahora te toca a ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Deja de estar pensando
que cuando empiezas a hacer algo que afronta tu fe o que hace salir de tu zona de confort, Dios no va contigo, Dios va contigo. Tienes que tener la confianza de que Él dijo que te va a respaldar. De que Él dijo que te va a respaldar. Si tienes miedo, lee Josué capítulo 1 versículo 9. Si te da miedo otra vez, vuelve a leer. Y Él te va a seguir diciendo: esfuérzate y sé valiente, no temas. Yo sé que salir de la zona de confort da miedo. Porque cuando tú sales de la habitación sin ventanas, después de haber estado tanto tiempo allí, donde no tenías rato de no ver el cielo ni ver el mar, da temor. Pero quien te está esperando afuera no es cualquiera. Lázaro estaba en la tumba, estaba muerto. Llevaba varios días muerto allí. Toca suave, por favor. Lázaro estaba muerto y llevaba varios días hasta que llegó Cristo. Y se paró afuera de la tumba y le dijo: Lázaro, sal. Lázaro, sal. Lázaro estaba en una habitación sin ventana. Porque el que está en una habitación sin ventana es como si estuviera muerto. No avanza, no hace nada, está ahí. Lázaro estaba en su habitación sin ventana, pero afuera lo estaba esperando nada más y nada menos que Jesús. Afuera de tu habitación sin ventana te está esperando nada más y nada menos que Jesús. Lázaro, sal. No había ventana, le abrieron la puerta y Lázaro salió. Revivió. Porque todo aquel que sale de su zona de confort resucita. Y no resucita solo, resucita con él sus sueños, resucita con él sus metas, resucita con él su propósito y todo lo que está por delante. Mientras tú te acomodes, tu propósito te está llamando desde afuera: sal. Te estamos esperando. ¿Quieres ver que las cosas cambien? Sal, fuera. ¿Quieres crecer? Sal, fuera. ¿Quieres avanzar? Levántate de la silla que está acolchada. Y seguramente Dios hará lo que tiene que hacer. Quiero que te levantes, por favor. Vamos a orar. Hoy decide salir de esa zona de comodidad, de esa habitación sin ventana. Escúchame, hay mucho más por delante. Solo necesita que te levantes. En tu vida hay muchas cosas más que Dios tiene para ti. Solo sal de esa zona de comodidad. Levanta tu mano, cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. Le pido a Dios que te ayude a salir de esa zona para que te encuentres con la grandeza de Dios. Si tú quieres ver cuán grande es Dios, sal, atrévete a salir de tu zona de confort. Padre, gracias.
Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos. Gracias, Dios. Gracias. Oro para que tú los incomodes de salir de esa zona. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios por un momento. Te adoramos, Jesús. Gracias. Gracias. Quiero que adores a Dios por un momento, por favor. Dile: Señor, yo quiero salir de esa zona en la que quizás he estado estancado. He estado acomodado, que no me ha permitido avanzar. Quiero encontrarme con tu grandeza. Te adoramos, Jesús. Decide hoy salir de la zona que te tiene estancado y que no te deja avanzar. Hoy Dios te llama y te dice: ven. Te abre la puerta y te dice: sal. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús.